A ver si ya me escuchan por ahí. No sé quién esté, porque antes me dijeron que no se escuchaba. ¿Ya se oye o no se oye? ¿Sí? ¿Se oye ya? ¿Ya me oyen todos? Ya está. Entonces voy a volver a empezar desde el principio. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Lo que estábamos diciendo es que nos encontramos en momentos especiales para la humanidad en general, cuando el ser humano va al espacio, cuando el hombre logra trascender, cuando el ser humano logra ir más allá de lo aparentemente posible, de lo natural. Estábamos explicando que el ser humano físicamente está construido de manera diferente a un animal. El animal tiene su cabeza hacia abajo, el hombre hacia el frente e inclusive puede voltear hacia las alturas. No es solamente una diferencia física, es también una diferencia de potencial, de posibilidades. El hombre ve a la tierra porque es lo único que tiene. El animal ve a la tierra porque es lo único que tiene. El hombre ve hacia arriba, ve hacia el frente porque puede llegar a tener más de lo que posee en ese momento. Todos nosotros, durante los últimos días, quizás estuvimos al pendiente de este nuevo viaje del humano al espacio. Y todos nos preguntamos, ¿qué van a encontrar? ¿Qué va a haber allá? ¿Realmente hay vida inteligente? ¿En otros planetas habrá otras civilizaciones? No cabe duda que el ser humano, por medio de sus avances tecnológicos, ha logrado mucho y ha facilitado mucho las condiciones de vida en el planeta Tierra. Pero preguntémonos, ¿qué dice la Torá al respecto? La Torá habla de vida en otros planetas, la Torá nos da información al respecto. Vamos a comenzar con lo que dice el Midrash Rabbah. En el libro de Bereshit nos dice: Akadosh Barujú Boré Olamot Umaharibam. Dios, antes de crear este mundo, creó muchos otros mundos, pero terminó destruyéndolos. ¿Por qué? Porque los creó con la intención de que se rigieran por medio de la justicia absoluta. Si mereces, tienes, y si no mereces, no tienes. Y si mereces existir, existirás, y si no, no. Pero esos mundos, obviamente, pues no pudieron permanecer, no pudieron subsistir con ese sistema tan rígido de exigencia, por lo que Dios creó nuestro mundo y fusionó la misericordia con la justicia. Sí hay justicia, pero también hay misericordia. Hay tolerancia, hay paciencia, hay arrepentimiento, y por medio de eso el ser humano puede transitar con éxito durante su vida. Aquí ya el Midrash habla de que Dios creó otros mundos, pero dice claramente que fueron destruidos. Esto no nos ayudaría mucho en el tema actual. Si nosotros nos preguntáramos si realmente hay vida en otros planetas, tendríamos que buscar en otra fuente. El Zohar HaKadosh dice que cuando Dios creó este mundo, creó 7 cielos que están por encima del nuestro, y también creó 7 tierras que están dentro de la nuestra, y tienen 7 nombres, y en cada una de esas tierras y en cada una de esos cielos existen vidas y existen cosas. Nosotros, con los conocimientos que tenemos hoy, podríamos argumentar que esto no existe. ¿Por qué? Porque todos sabemos cómo está constituida nuestra Tierra. Tenemos el manto, tenemos el núcleo, pero no hay otras vidas, no hay otras condiciones que puedan ser favorables para la vida dentro del planeta Tierra. Sin embargo, esta pregunta la formuló el Jajam del Arizal. El Rab Moshe Cordovero ya había dicho en su momento que estas afirmaciones del Zohar parecen no tener lugar, imposibles de cumplirse. Pero con todo y todo, él te dice, no pongas en duda las palabras del Zohar. ¿Por qué? Hay un relato que trae el Zohar HaKadosh sobre Rabbi Nehorai. ¿Quién es Rabbi Nehorai?
el Talmud dice que se habla de Rabbi Meir Baal Hanés, que estaba en un barco cuando de repente vino una gran tempestad, una tormenta, la marea subió y el barco se hundió. Entre los que estaban en el barco y cayeron al agua estaba también Rabbi Nehorai, pero milagrosamente él estuvo transitando por el mar hasta que salió a una civilización que era una de las 7 tierras, dice el Zohar, y vio ahí a muchas personas que eran de un tamaño diminuto y estaban rezando, pero él no comprendía su idioma. Después de esa experiencia, milagrosamente regresó a tierra firme. ¿Qué pasó aquí con Rabbi Nehorai? ¿Qué sucedió? Hoy se habla de portales que pudieran llevarnos a otras dimensiones, a otros mundos paralelos. Quizá es lo que dice el Zohar, que existen en nuestro planeta algunas vías para poder tener acceso a otros mundos. Pero fuera de la explicación que dice el alumno, el Jajam del Arizal, que realmente no tenemos manera de acceder a todo esto, tendríamos un signo de interrogación enorme a qué se refiere. Sin embargo, voy a citar lo que dice el Talmud en el Tratado de Pesajim. Cuando el pueblo judío cruzó el mar y las aguas se cerraron e hundieron a los egipcios, aparentemente el problema se terminó. Los nuestros salieron y estaban felices, ¿no? Pero no es así. Dice la Torá, se rebelaron los Yehudim al salir del mar. ¿Por qué motivo? Porque estaban dudosos, estaban nerviosos. Dijeron, oye, nosotros ya salimos por una orilla, pero quién sabe, tal vez los egipcios salieron por la otra orilla y tal vez después nos vamos a encontrar otra vez con ellos y van a volver a atacarnos. El judío estaba nervioso porque no vio morir a su verdugo. Y ya saben cómo están de moda las teorías conspirativas. Si la gente no cree ni siquiera en los que se anuncia que están muertos hoy en día. Imagínense también si no vemos el cadáver de alguien, como hasta hoy nadie sabe si el Señor de los Cielos se murió, o Bin Laden, o Hitler, si escapó a Argentina. Imagínense la situación de los Yehudim allá. Tampoco sabían qué había pasado con los egipcios. En ese momento le dijo Dios al ángel que se encarga de que el mar funcione. Le dijo, quiero que escupas los cuerpos de los egipcios para que sean observados por los Yehudim. Y que vean y estén tranquilos de que ya la pesadilla terminó. El ángel del mar le dijo a Dios, Ribono Shel Olam, dueño del mundo, ¿acaso hay un esclavo que recibe un regalo de su patrón y después se lo quitan? ¿Cómo puede ser que tú me hayas dado y ahora me quieres quitar? ¿Por qué me quieres quitar esos cuerpos que ya son de mi propiedad? Le contestó Dios al ángel, no te preocupes, ahorita te estoy quitando, pero te voy a devolver todo más un extra. En ese momento el ángel del mar aceptó y todos los cuerpos de los egipcios fueron sacados a la playa. En ese instante dice la Torá, Vayar Israel es Mitzrayim, Met al Sefat Hayam. Vio Israel a los egipcios muertos en la orilla del mar. ¿Cuándo se cumplió la promesa de Dios de regresarle al ángel del mar todo lo que le quitó más una cantidad extra? En los tiempos posteriores a la entrada de los judíos a Tierra Santa, a Eretz Israel. En una ocasión hubo un ejército que estaba liderado por Sisera. Sisera era un goy, un general de guerra muy famoso, que tenía un ejército muy poderoso, y los Yehudim salieron a la batalla. Dice la Torá, ¿con cuántos soldados contaba Sisera? Dice, tenía 900 carruajes de guerra persiguiendo al pueblo de Israel. ¿Cuántos fueron los jinetes que persiguieron a Israel en el desierto? Dice la Torá, 600. 600 hombres fueron los que se ahogaron en el Yam Suf, en la partida del mar. Aquí eran 900. ¿Cómo fue que los Yehudim ganaron la batalla? Entonces,
Dice el versículo, y aquí viene la parte interesante, desde el cielo lucharon las estrellas contra el ejército de Sisera. ¿Cómo lucharon las estrellas desde el cielo? Se salieron de sus órbitas y el lugar en donde estaba el ejército empezó a subir mucho de temperatura. Los soldados enemigos de Sisera se quitaron sus armaduras para echarse al río, poderse refrescar, y en ese momento le dijo Dios al ángel del río: llévate a todos, y se ahogaron. 900 enemigos se ahogaron en las aguas. Aquí es donde Dios le devuelve su deuda al ángel del mar. Le dice: yo te quité 600 cuerpos, ahora te regreso 900 cuerpos. Y con esto pues queda sellada la deuda de Dios con el ángel. Hasta aquí lo literal del Talmud. Sin embargo, nos vamos a ir al libro de Shofetim, al libro de los jueces, donde esta historia se relata. En el capítulo 5 del libro de los jueces está cantando la líder de Israel, una mujer que juzgó al pueblo, que los guió, que era la importante, que se llamaba Deborah. En su cántico, alabando a Dios por la victoria contra Sisera, dice Deborah: Oru Meroz, maldito Meroz. Oru Aror Yoshebea, malditos sus habitantes. Kilo bau le'ezrat Hashem, porque no vinieron en la ayuda de Dios. Le'ezrat Hashem, a ayudar a Dios en la batalla. ¿Qué es Meroz? ¿Y a quién están maldiciendo y por qué? Entonces, dice Rashi, el comentarista, dos versiones. Una versión, dicen que Meroz era un hombre muy importante, que pudo haber ayudado a los nuestros en la batalla y no ayudó. Pero hay otra opinión que dice que Meroz es un planeta, una estrella. Y había gente ahí aparentemente, porque dice malditos sus habitantes, que no vinieron a ayudar. Cuando las estrellas se salieron de su órbita para generar un cambio de temperatura en el campo de batalla, para que los soldados se metieran al agua, no vino este planeta, esta estrella. Y por eso dice: maldita Meroz y sus habitantes. Quiere decir, textualmente, literal, lo que dice aquí el Naví, que existirían vidas en otros planetas, porque está hablando de otro mundo y está diciendo sus habitantes. Entonces, esta sería una de las pruebas más fuertes de que existen vidas más allá del nuestro. Otra prueba la podemos encontrar en el Talmud, en el tratado de Menajot, en la página 37. Nos dice acá algunas leyes sobre dónde ponerse el tefilín. Si alguien no tiene mano débil, la Torah dice que tienes que ponerte el tefilín en la mano débil. Para la mayoría de la gente su mano débil es la izquierda. Y aquí pregunta el Talmud: ¿qué va a pasar a alguien que domina sus dos manos? O al revés, para él la débil es la derecha. Y de repente pregunta el Talmud: si alguien tiene dos cabezas, ¿en cuál se coloca el tefilín? Sobre esto comentan los Tosafot, unos comentaristas del Talmud, aquí en la misma página. ¿Dónde hemos visto gente con dos cabezas? Entonces dice Yeshba Midrash. Hay un Midrash que habla de este tema. Y el Midrash dice: en la época del rey Shelomo Amelech, el hijo del rey David, cuando estaba construyendo el templo sagrado de Jerusalén, tenía una dificultad. La Torá prohíbe utilizar herramientas de fierro para cortar las piezas y las piedras del Mishkan, del Bet HaMikdash. ¿Cómo las vamos a cortar entonces? ¿Por qué motivo prohíbe la Torá utilizar estas herramientas de metal? Porque el metal se utiliza para crear armas que acortan la vida de la gente. Y la casa de Dios es un lugar donde se alarga la vida de la gente. Si alguien tiene algún decreto y va y reza y lleva un sacrificio, se le alarga la vida y se le rompe el decreto negativo.
No son compatibles las herramientas de metal con la casa de Dios. Entonces Shelomo investigó y existía cierto tipo de animal que podía morder piedra y cortar a su paso. Para poder encontrar este animal, él pidió ayuda de unos seres mitad físicos, mitad celestiales. Cuando pidió ayuda, tomó al rey de estos seres, que son medio ángeles, medio humanos, tienen características de ambas especies, y tomó al rey de estas especies, de estos medio ángeles, y le pidió ayuda para encontrar a este animal. Lo encontró finalmente, y en vez de liberar a este medio ángel, medio persona, a este ser especial, lo dejó amarrado en su jardín. Una ocasión, dice aquí el Tosafot, Shelomo Amelech quería platicar con este ser tan especial, y este ser le dijo: te puedo mostrar algo que nunca has visto en tu vida. Y le dijo: a ver, enséñame algo que nunca he podido ver. Si eres el rey Shelomo, eres el hombre más sabio de todos los tiempos, es difícil que alguien te sorprenda. Sin embargo, dice el Midrash que extendió su mano, su ala, este ser tan especial, y sacó por debajo de la tierra a un hombre de 2 cabezas. Cuando Shelomo se sorprendió, lo analizó, le dijo: ok, ya devuélvelo. Le dijo: no lo puedo devolver a su lugar de origen. Él venía de otra tierra, de otro lugar. Y en ese lugar muchas o todas las personas eran de 2 cabezas. Así dice el Midrash. ¿Qué sucedió después? Este hombre se tuvo que quedar a vivir en este planeta. Se casó, tuvo varios hijos. Uno de ellos tenía 2 cabezas, todos los demás eran normales. Al final, cuando muere este hombre, el papá, los hijos empiezan a pelear por la herencia. Y el hombre de 2 cabezas dice: a mí me corresponden 2 partes, porque yo soy 2 personas. Y los demás le decían: no, tú eres una persona de 2 cabezas, te corresponde una porción. No llegaban a ningún arreglo y fueron con el rey Shelomo. Y el rey Shelomo dijo: muy fácil, vamos a solucionar esto rápido. Tráigame una olla de agua hirviendo. Si le arrojo el agua hirviendo en la cabeza uno y gritan las 2 cabezas, quiere decir que ustedes son uno solo. Pero si nada más grita uno y el otro no siente nada, quiere decir que son 2. Y al final corroboraron que era uno solo y le tocaba una sola parte de la herencia. Esto también apoya la teoría de que existen otros lugares que habitan otras criaturas. Entonces, regresemos a la pregunta inicial. Hoy el humano está trascendiendo, está buscando en los rincones del universo. Cada vez llegamos más lejos. En su primer momento fue la Luna y estaba la dura competencia: quién llegaría primero. Estaban compitiendo las grandes potencias, y Rusia y Estados Unidos. Hoy también se compite por ver quién llega más lejos. No es solamente un asunto de buscar más comodidad para el humano. Hoy muchas de las misiones que se mandan, sobre todo las misiones tripuladas, valen muchísimo dinero. Y ese dinero no tiene cómo justificarse para muchos, y se justifica con el poder, la presencia y el logro. Inclusive el presidente de los Estados Unidos estaba diciendo, viendo el lanzamiento: nadie hace esto como nosotros, los estadounidenses. Yo quiero tomar todo eso y todo lo que hemos platicado hasta ahorita y darle otro enfoque. ¿Cuál es el enfoque correcto? El ser humano tiene 2 maneras de avanzar, 2 maneras de superarse. Una es externa y otra es interna. ¿Cuál es la forma externa de superarse? Con logros de este tipo. Yo llegué a salir del mundo, llegué al espacio, llegué a la Luna. Mucha gente ya se está apuntando inclusive para misiones dentro de algunos años, que ya quieren llegar lo más lejos posible, porque ahora Marte es el objetivo. ¿Qué estamos buscando? Con esto se busca la superación externa.
cosas que yo puedo lograr, puedo alcanzar. Es como un deportista que logra saltar más que todos, logra correr más rápido que todos. Es una superación exterior. Existe otro tipo de superación que es interna. La superación interna es esa que no tienes que salir a ningún lado, no tienes que salir de tu planeta, no tienes que salir de tu país, no tienes que salir de tu ciudad, es más, ni siquiera tienes que salir de tu casa. Es la superación interna que tendríamos que tener todos hoy como objetivo, porque estamos encerrados en la casa. ¿Cuál de las dos superaciones es más complicada? ¿Qué es más fácil? Yo les pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Llegar a la luna o a Marte o cambiar un rasgo negativo de tu persona? ¿Qué es más fácil? Entonces, les voy a leer, estoy viendo aquí en mi librero, denme 2 segundos, regreso. Ya estoy acá. Hay un libro del Gaón de Vilna que dice en el capítulo 1, en la lección 1, Kol Abudat Hashem, todo el servicio a Dios, Talui Betikun Amidot, depende de la reparación de tus rasgos negativos de carácter. Kol Hataim Mushrashim Bamidot, porque todos los pecados dependen de tus rasgos de personalidad. Si tú perfeccionas tu personalidad, te irás puro y limpio. Si tienes una personalidad negativa, no tienes manera de evitar las caídas en los pecados. Entonces yo les pregunto, ¿el hombre en qué está enfocado hoy? El hombre hoy se enfoca más en la superación externa o interna. ¿Qué busca el hombre? ¿Qué buscamos yendo al espacio? ¿Qué buscamos yendo a la luna o yendo a Marte? ¿Qué estamos esperando de todo esto, de todas estas inversiones, de todos estos esfuerzos? ¿Qué estamos realmente obteniendo nosotros de todo eso? Entonces, obviamente mucho sí ha ayudado. Todos los satélites y todo lo que ha ayudado a la comunicación es correcto. Pero hay una gran parte que solamente busca elevar la imagen del ser humano artificialmente. Porque por más que logremos ir al espacio y caminar sobre la luna, al final tendremos que regresar a este mundo. Y vas a tener que lidiar con tus problemas de ser humano en este mundo, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus socios, con tus suegros, cuñados, hermanos y conocidos. No te puedes escapar por siempre. Esta es nuestra realidad. Y este mundo es el que tendría que mantenernos más ocupados para buscar una superación verdadera, no nada más exterior. Uno de los libros más fantásticos que les puedo recomendar es un libro que se llama Mientras viva, del autor Aharon Margalit. Este hombre que desde muy chiquito estuvo al borde de la muerte en varias ocasiones y salió adelante cuando no tenía nada para lograrlo. Pasó por problemas económicos, problemas de salud, muertes familiares, tragedias personales de muchos tipos, y escribió un libro para decirle a la gente: todos pueden hacer algo de su vida. Y él dice un mensaje que les quiero leer. El mensaje dice así: en esta generación hemos sido bombardeados toda nuestra vida con mensajes de que merecemos un flujo constante de comodidad, conveniencia y deleite. Y cuando ese flujo se interrumpe, siempre hay algo que tragar o un botón que presionar para que vuelva a fluir. Quiero explicar lo que él está diciendo. Él está diciendo que fuimos educados en una generación que ya no aguantan nada, no soportan nada. Tienes un pequeño dolor muscular, ahí está Voltaren, ponte la pomada o tómate la pastilla. Tienes un ligero dolor de cabeza,
2 aspirinas te lo quitan como si nada. Tienes un poquito de gripa, tómate en cualquier tienda de la esquina porque te dejan como nuevo, XL3 te levanta en un 2x3 y todo tipo de eslogan que ustedes puedan recordar. También en otros ámbitos de la vida estamos acostumbrados a que no podemos dejar de vivir cómodos. Como por ejemplo, si tú tienes unos zapatos que más o menos no te quedan bien, no los piensas ir a arreglar. ¿Quién arregla zapatos hoy en día? Ya hoy en día los tiras, compras otros. Ya no estamos acostumbrados a soportar nada. Todo tiene que ser cómodo, a la mano e instantáneo. Dice el problema, ¿cuándo va a existir? Dice, a veces no hay. No hay solución. ¿Qué queda entonces? Ahí lo que queda es un hombre revolcándose en la autocompasión. Y esto es lo que pasa hoy en día. La gente que hoy en día no está teniendo lo que acostumbraba a tener es miserable. Es miserable porque no está acostumbrada a no poderse comprar algo, a no poder viajar a algún lado. El hombre quiere tenerlo todo, en todo momento. Y nos hemos confundido en qué es tenerlo todo. Realmente, ¿cuánto nos falta? Hace 200 años la gente más rica del mundo vivía con menos comodidades que la gente de medio nivel, bajo nivel socioeconómico de hoy en día. Hace 200 años no tenían todas las comodidades que tenemos nosotros. Eran pobres, todos eran miserables, todos sufrían el día a día. Cuando no tenemos las prioridades, no tenemos las metas, es muy fácil desviar el camino. ¿Quién era más inteligente? ¿La gente de hoy o la gente de antes? Todos ustedes podrán decir, la gente de hoy, pero no es así. ¿Quién eran más capaces? ¿Sus abuelos o nosotros? Nuestros abuelos que soportaron, que lograron, que construyeron, que hicieron, que dieron todo, formaron familias de la nada, o nosotros que nos pusieron todo peladito y a la boca. Obviamente ellos eran más capaces, pero no hicieron tantos descubrimientos como nosotros. ¿Por qué será? Quizá porque estaban más enfocados a una vida interna, logros internos y no tanto logros externos. Este libro, se los recomiendo mucho, como dije, se llama Mientras viva, está en hebreo, en inglés y en español. El autor se llama Aharon Margalit. Y quiero demostrar cómo este asunto de la tecnología y los viajes al espacio no son el éxito, no son la cima. Y quiero traer 2 ejemplos. Un ejemplo, el padre de muchos aparatos que ustedes disfrutan hoy en día, Steve Jobs. Este hombre, obviamente, hay un antes y un después de la humanidad a partir de su existencia. ¿Por qué? Porque él logró dar un cambio con la tecnología, todo lo que innovó, todo lo que cambió. El hombre ya no es el mismo. Tú tienes un aparato en la mano y puedes hacer todos tus negocios. Antes tenías que ir a una oficina y mandar un fax y recibirlo, y si se ve y no se ve. Cambió todo lo que es el mundo para nosotros, ¿no? Su hija escribe un libro de sus experiencias con su papá, con este gran personaje, y cuenta cosas muy tristes de su propia vida. Número 1, a esta hija Steve Jobs nunca la reconoció, no quería pagar pensión alimenticia para su sostenimiento, tuvo que ser obligado por la justicia a mantenerla, a reconocerla, y durante su vida de joven, esta niña junto con su mamá creció con pobreza. Se cambiaron ella y su madre más de 10 veces de hogar porque no podían sostenerse. Y llegó un momento, después de muchos pleitos con abogados, donde él dijo, ya, me quiero arreglar para la pensión y le voy a pagar a mi ex esposa el mantenimiento, o esta mujer, no sé si se llegó a casar con ella, el mantenimiento de mi hija. Se apresuró y firmó los papeles. ¿Cuánto le dio? $500 al mes. ¿Y por qué se apresuró? Cuenta la hija, porque 4 días después
la compañía de su padre, Apple, cotizó en la bolsa de valores y de repente su padre era multimillonario. Entonces, obviamente, hubiera tenido otras exigencias, prefirió arreglarse antes para pagar esta mínima cantidad. Cuenta la hija que su padre no la abrazaba, no le daba un beso, y cuando estuvo a punto de terminar la carrera universitaria, unos vecinos tuvieron que ayudarle a pagar sus estudios. Esto puede ser un ejemplo de cómo tú puedes tener mucho y no ser mucho. No es sinónimo que tú seas alguien o que tengas algo. Hoy la gente se enfoca más en tener que en ser. Y eso es lo que nosotros tendríamos que cambiar. No es solamente tener cosas, tenemos que ser mejores. Elon Musk, que ahorita es el que está con este nuevo lanzamiento al espacio. Por primera vez, alguien que no es la NASA está lanzando gente al espacio exterior. Uno de sus trabajadores dice: a nadie le gusta trabajar con él porque es arrogante, es dictatorial, es muy exigente y no le importa la vida personal de sus empleados. 2 ejemplos. Ya llegaste al espacio, pero te falta mucho como ser humano. Pudiste explorar otros horizontes, pero nunca quisiste explorar el tuyo propio. Tenemos que dejar de ir hacia afuera y empezar hacia adentro. Olvídense del espacio y olvídense de la vida en otros planetas, olvídense de los marcianos, no nos importa nada de eso. Lo que dice la Torá lo dice, pero no es para que nosotros hagamos algo al respecto. Lo que sí tenemos que hacer es echarle un vistazo a nuestra vida personal, a ver qué tanto somos y no qué tanto tenemos. Nuestros logros no tienen que medirse en qué tan alto llegaste, sino qué tan profundo llegaste. Primero Dios, mañana a las 7 nos vemos para otra clase aquí en este mismo canal. Que tengan todos mucha verajá, mucho éxito, atzlajá, que veamos muchas cosas bonitas, primero Dios, para todos. Un gusto y un saludo.